Pues yo agradezco mucho la invitación de nuevo, que podamos reflexionar juntos sobre un tema pues que me parece profundamente humano y yo diría hoy más que nunca profundamente necesario, que es el tema de la empatía. Y hoy quisiera hacerlo a través de una forma como más dinámica, más participativa, que podamos ir como construyendo juntas y juntos reflexiones alrededor de este concepto pues muy común y a veces que nos genera ciertas complejidades en el proceso de la práctica en nuestro día a día. Me gustaría hacerles dos preguntas primero y que se den un minutito para escribir una respuesta, ¿no? Y la primera es, ¿qué es la empatía para mí? Que uno de ustedes se dé un minutito, dos, para responder qué es la empatía para cada uno de ustedes, cada una. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo me siento empático o cuándo me siento empática? Es decir, ¿cuándo noto que esta experiencia, emoción, pensamiento, o como ustedes lo definan, surge en mí? Entonces, estas son las dos preguntas. Uno, ¿qué es la empatía para mí? ¿Y cuándo me siento empático o empática? Tómense un par de minutitos para reflexionarlo, para escribirlo. Y conforme van terminando, me gustaría escuchar algunas de sus respuestas. Quien quiera animarse a compartir sus respuestas, me gustaría ver un poco qué surge ante estas primeras dos preguntas, ¿no? Y que podamos ir poniendo aquí, en el foro. ¿Quién dice yo? ¿Quién nos quiere compartir sus respuestas? Yo, Por favor. Margarita. ¿Qué es la empatía? Es ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Cuándo me siento empático cuando se encuentra en una situación que estuve en alguna vez? Ok. Entonces tenemos una primera aproximación, ¿no? Que es ponerse en el lugar de la otra persona, en los zapatos del otro, como dicen por ahí, ¿no? ¿Quién más? Por favor, Jesús. El micrófono está apagado. Gracias. Cuando se establece una conexión cercana de escucha, de mutuo respeto con la otra persona o grupo. Surge la empatía cuando hay una conexión cercana de mutuo respeto. Esta palabra me parece muy profunda y clave, conexión. Gracias, Jesús. Próxima pregunta, ¿cuándo me siento empático? Cuando puedo ver y escuchar la atención con que se está prestando y recibo preguntas de afirmación con relación al tema que estemos tratando. Creo que esta palabra de ver justamente está muy, muy vinculada a lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a estar viendo esto. Gracias, Jesús. Muy cierto. Creo que el tema
este verbo, esta acción de ver desde otros lugares nos va a ayudar a irnos acercando a la empatía. Mayela. Gracias. Para mí pienso que es el sentimiento que expresa agradabilidad para otra persona, aún sin conocerla o tratarla, y surge una confianza en la que comparten las emociones juntos. Y cuando me siento empática, cuando siento que cuando estás en esa conversación y se está en una combinación de la conversación y surgen emociones y puedes tú con el hecho tan solo de escucharlo o de compartir lo que creo lo que siente, ya le estás ayudando. Está como una compatibilidad en el sentimiento, en la forma de ser. Gracias, Mayela. Me gusta la palabra que añades aquí, confianza, como un elemento importante también dentro de la construcción de esta experiencia de la empatía. Gracias. ¿Quién más nos quiere compartir sus respuestas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Bueno, yo puse en que la empatía para mí es la capacidad de poderme poner en el lugar del otro, en cómo se siente y qué situaciones posibles tiene de por medio. Y cuando me siento más empático, bueno, he notado que uno se siente más empático normalmente cuando está más alegre y más positivo. Y también cuando uno ve una necesidad o se identifica mucho con algo, con alguna situación de otra persona. Muchas gracias, Nuria. Y vamos añadiendo, ¿no? Como variables a esta experiencia. Me gusta que pones esta parte que te preguntas, ¿cómo se siente el otro, no? Parece que ante esta pregunta que nos hacemos, en la diferencia de las demás personas, puede también ahí encontrarse una luz, una grieta que nos va conduciendo hacia esta experiencia. Y me llama mucho la atención también cómo coloca ciertos sentimientos, como sentirse más alegre, más positivo, que nos permite ver quizás la necesidad de otros, y ante esta experiencia emocional personal, reaccionamos también ante esta posible necesidad de los otros, ¿no? Muchas gracias, Nuria. Con mucho gusto. ¿Quién más nos quiere compartir sus respuestas? Buenas noches. Buenas noches. La pregunta, ¿qué es la empatía para mí? Pues es cuando comprendo y me relaciono con el otro. Ese sería, ¿no? Y cuando me siento empático, cuando yo me considero humilde, me relaciono mejor porque brindo más confianza. Y así el otro, pues, a lo mejor se va a relacionar mejor conmigo por la confianza que voy a brindarle a esa persona a través de la humildad. Esa sería para mí. Muchas gracias, Manuel. Me gustaría preguntarte en este sentido, ¿qué implica la humildad en la conexión con el otro? Sí, porque eso es primordial, ¿no? Porque siempre los demás van a ver en uno la sencillez, en el trato, en la forma de tratarlo, en la forma de relacionarse uno con el otro, ¿no? Y entonces el otro va a mirar en uno como más confianza, como para de pronto uno brindarle o un consejo que quiera necesitar de uno. Entonces uno, a través de esa confianza que le brinda, a través de la sencillo que uno es, él va mejor a relacionarse mejor con uno. Muchas gracias, Manuel. Sí, creo que tiene que ver profundamente esto que dices con el trato,
¿no? Sí, Definitivamente señor. creo que el trato es un elemento que tiende puentes hacia la posibilidad de experimentar esto que llamamos empatía. Gracias, Manuel. Sí, señor. Sí. Un par de personas más que nos quisieran compartir su reflexión, su respuesta sobre qué es la empatía. Creo que yo, Por favor. Manuel dijo una palabra ya, el señor Manuel, él dijo comprender, yo tenía o tengo, tratar de entender el porqué de una situación que le está pasando a alguien. Y pues cuando me siento así, pues cuando me doy el tiempo, ¿no? De entender, de ir más allá de la situación. Muchas gracias, Chuche. Me quedo pensando en esto que dice. Yo creo que es bien importante, que tiene que ver con darse el tiempo, ¿no? Pareciera que aquí añades justamente una cualidad que tiene que ver también con este puente, esta manera, este trato también del que hablaba Manuel justamente, implica cierto tiempo, ¿no? Implica cierto tiempo a lo mejor para poder acercarnos a la experiencia del otro, de la otra. Sí, Ana, por favor, veo que está la mano ahí levantada. ¿Qué es empatía? Para mí es pensar o tratar de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y cuando me siento empática, cuando puedo realmente escuchar a la otra persona o a las otras personas en la situación que ellos están viviendo. Al escucharlos, que es lo que nos cuesta mucho al ser humano escuchar, realmente ahí uno puede, trata más bien de entrar en la situación de la otra persona y poder ayudarle con la guía del Espíritu Santo. Muchas gracias, Ana. Volvemos a escuchar la palabra escuchar, ¿no? Intentar entender la experiencia de la otra persona, sentir lo que el otro siente, ¿no? Esto es interesante, ¿no? De manera inmediata, podríamos casi decir desde la lógica que yo no puedo sentir exactamente lo que el otro está sintiendo. Sin embargo, parece que algo de nosotros utilizamos en nuestra referencia para poder tender un puente, ¿no? Pienso, por ejemplo, todas y todos los que estamos en esta sesión hemos sentido dolor, algún tipo de dolor, desde un dolor de muelas, un dolor muscular, un dolor de cabeza, diferentes dolores, ¿no? Dolores por la pérdida de alguien, dolores por alguna situación en particular. Y cuando yo me enfrento ante el dolor de alguien más, no estoy seguro exactamente cómo sea su dolor, pero yo tengo un referente de dolores y me da una idea de por dónde anda su dolor. Sé desde mi propia experiencia de qué me está hablando y entonces hago un esfuerzo porque utilizo mis propias experiencias como un espejo, como un intento de acercarme a esa experiencia, ¿no? No siempre es tan sencillo cuando esa otra persona o la experiencia de la otra persona puede ponerse ajena. Por ejemplo, yo me doy cuenta, yo soy psicoterapeuta, y me doy cuenta que hay ciertas experiencias con mis pacientes en las que yo tengo que hacer todavía un mayor esfuerzo. Por ejemplo, yo no soy papá, y cuando tengo pacientes que son mamás o papás, y de pronto me refieren a alguna experiencia difícil en su ser, en su experiencia de ser papás o mamás, yo noto cómo tengo que echar mano de otras referencias que no son necesariamente mías para poder tender ese puente. Y necesito justamente un mayor tiempo, ¿no? Como decía Chuchi ahorita justamente, un mayor tiempo, dedicarle más tiempo para poder entender esa experiencia, ¿no? Entonces, fíjense, salieron verbos y palabras que me parecen muy profundas y que van dando como matices de esta experiencia tan compleja que a veces reducimos en una sola palabra y llamamos empatía, pero que en realidad vamos viendo que es una experiencia humana profundamente compleja. Y entonces salieron frases como sentir lo que siente el otro, ponerse en los zapatos o en el lugar del otro, comprender a la otra persona,
generar sentido de conexión, humildad, trato sencillo, preguntarse cómo se siente el otro, aprender del otro, tratar de entender una situación en particular, darse el tiempo. Parece que todos estos verbos, todas estas acciones van vinculadas a esta experiencia. Entonces, si pensamos en cada una de estas, pues parece que la empatía es un ejercicio, una experiencia muy compleja. Porque para que yo pueda generar esta experiencia de conexión, de ponerme en el lugar del otro, de poder entender su situación, requiere que yo eche mano de muchos de mis recursos que yo tengo en mi experiencia personal, de mis propias emociones, de mis propias lógicas, de mis propios dolores, para que entonces pueda yo ir generando un intento de entender, de acercarme, de ponerme en el lugar del otro, de intentar ver cómo es eso que desde este lado se ve de una manera y yo no alcanzo completamente a entender cómo se siente del otro lado. Y entonces requiere de un ejercicio donde echamos mano de nuestros recursos para poder generar un acercamiento. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Tengo una presentación muy chiquita donde vamos a ver algunas imágenes. Entonces les quiero proponer, vamos a hacer un par de ejercicios. Voy a pasarles unas imágenes, cada imagen la voy a dejar 10 segundos, y lo que les voy a pedir con el primer grupo de imágenes es que escriban una frase, la primera que se les venga, no lo piensen mucho. El ejercicio es que sea como lo más reactivo posible. Con toda la honestidad, escriban lo que les venga así rápido a la mente. La idea es que no lo elaboran mucho. Ya después, en un segundo ejercicio, vamos a hacer otra cosa un poco más elaborada. Pero en este primer ejercicio lo que me gustaría es simplemente que se den chance de poder escuchar cuál es su reacción ante eso que ven. Y que escriban una frase, la primera que les venga a la cabeza. ¿Vale? En este primer ejercicio. Entonces, si me permite compartir pantalla, padre. Claro, adelante. Ahí se logra ver la pantalla. Y Sí. déjenme intentar ver si pasan las diapositivas si le muevo. Sí. Ok, perfecto. Entonces, hay un autor que me gusta mucho que es Fernando Bárcena, y él siempre dice que antes que la filosofía, lo que primero interroga a las cosas y al mundo es la mirada, ¿no? Por ahí Jesús nos compartía justamente este verbo de ver, ¿no? Y lo importante que es el tema del ver, y creo que va a estar muy vinculado con este tema que vamos a estar platicando. Entonces, una primera pregunta que surge de cómo construimos esta experiencia de la empatía es a partir de preguntarnos quiénes son los otros, las otras, ante nuestra mirada. Es decir, cómo aparecen. Y este es el primer ejercicio que vamos a ver. Entonces, 10 segundos esta foto. Escriban la primera frase que les venga. Siguiente foto. La primera frase que les venga. Solo escriban una frase. Siguiente frase. Siguiente imagen. Una frase. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Ok,
¿Qué frase o palabra les viene cuando ven esta imagen? Siguiente imagen. ¿Qué frase o palabra les viene? Siguiente imagen. Listo. ¿Qué frases se anotaron o palabras con estas imágenes? Compártanlas así al aire. Quien quiera abra su micrófono y compartan las palabras, frases. Yo puse, si me permite. Adelante, por favor. Gracias. En la primera fue alegría, en la segunda fue cómoda, yo la sentí cómoda a la señora. La tercera fue entusiasmo con las dos personas. El niño me pareció sorprendido. En la siguiente fue felicidad. Después fue multitud. Y al último puse concentrada u observativa. Muchas gracias, Vigelia. Wilson. Sí, de las imágenes que vi, pues más que frase igual me generaron pues, ciertas palabras y viéndola bien todas tienen algunas con emociones. La primera obviamente fue alegría, hasta el punto que me alegró, a mí me contagió. La segunda fue despreocupación, la vi tan cómoda utilizando la palabra de la persona que anterior a mí, despreocupada puse. La tercera fue paz, la siguiente sorpresa, la de la anciana fue vida, me gustó verla mucho. Sentí como experiencia, pero luego me quedé con vida. La de la plaza no me generó nada, incluso la estuve analizando y no me generó nada. Y luego otra, prudencia la última. Gracias, Wilson. Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera fue persona feliz. La segunda no tuve así como qué decir. La tercera fue una persona alegre. La siguiente una persona entusiasta. Y la persona mayor, auténtica, que notaba su felicidad a grandes rasgos. Y donde salieron bastantes personas pensativas, y la última, persona distante. Muchas gracias, Miguel. Maurilio. Buenas. Es después de la foto, la que le sigue, a las imágenes a la que le sigue, donde están todos los niños, ¿verdad? De todas las imágenes que viste, okay. Sí, la que le sigue a los niños. Exacto. Sí, ok, entonces sería felicidad, ninguna, en la que sí, pues sin complejo y seguridad, en la muchacha. Después la que seguía, le vi entendimiento, el niño, asombro, en la señora mayor, satisfacción, la de la plaza vi armonía, y en la otra atención, en la última atención y escucha. Gracias, Maurilio. Leti. Buenas noches. Hola. La primera imagen me reflexionó alegría, la segunda estaba enojada, la tercera estaba feliz, la cuarta estaba consolada, concentrada,
La quinta estaba la sexta, multitud, y la última, enojada y triste. Muchas gracias, Leti. María Teresa. Era satisfacción, la segunda desagrado, la tercera alegre, la señora mayor, ella así toda estaba tranquila, el niño sorprendido, en la plaza muchedumbre y la señora así pensativa de tristeza. Fíjense, es muy interesante cómo todas y todos vimos las mismas imágenes. Sin embargo, reaccionamos de forma distinta ante esa misma experiencia. Me llama la atención cómo la segunda imagen, ¿no? La chica con sobrepeso en el vestido verde, para algunos fue enfado y para otros fue comodidad y para otros fue seguridad, ¿no? O la persona viejita, para alguien, para Wilson fue sabiduría, por ejemplo, vida, ¿no? Para alguien fue cansancio. Entonces es muy interesante cómo eso que está allá afuera, pues no existe sin mi mirada. Es decir, eso que vemos de los otros está, por supuesto, atravesado por mi propia mirada. Si se dan cuenta, prácticamente todas y todos tuvimos algo que decir de cada una de esas imágenes. Es decir, difícilmente nos mantenemos como muy neutros ante experiencias que nos mueven en el mundo. Siempre hay algo que de alguna manera nos invita a estar y hay algo que nos hace imaginar, interpretar, asumir, suponer de la otra persona. Y claro, en las imágenes, en algunas quizás, por ejemplo, en el niño con los ojos así grandotes, creo que la expresión era muy clara y todas y todos pusimos sorprendido, ¿no? Es una emoción como muy clara, muy puesta en la expresión. Sin embargo, hubo otras que a lo mejor la interpretación de esos gestos partió de contextos completamente diferentes, ¿no? Y entonces, ahí es cuando nos damos cuenta cómo el lenguaje no corporal dice muchas cosas, pero también nos permite interpretar desde nuestra propia experiencia, nuestros marcos de referencia, culturales, sociales, incluso si somos hombres o mujeres, vemos cosas distintas, porque hay todo un proceso de condicionamiento social que nos hace ver cosas distintas. Entonces es muy interesante este primer darnos cuenta que la empatía, como decían muchos y muchas de ustedes al principio, tiene que ver con generar una conexión. Pero entonces, ¿cómo genera una conexión cuando es muy fácil ver cosas tan diferentes de un mismo evento? ¿No? Entonces, en algo tan simple como una imagen fija, porque no vimos un video, solo vimos una imagen, ¡pum!, de pronto salieron un montón de cosas que pueden ser distintas, ¿no? Entonces, si lo ponemos en experiencias un poco más complejas, seguramente irá como requiriendo de otros recursos, de otros recuerdos y de otras posibilidades que tengo. Entonces, fíjense, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. De nuevo, les voy a poner otras imágenes, pero ahora lo que les voy a pedir no es que escriban una frase, sino que a esa persona que ven en la imagen, ¿qué pregunta le harían? Lo que quiero que escriban es una pregunta. ¿Qué pregunta le harían a esa persona que van a ver en la imagen? Entonces, vamos a volver aquí a compartir pantalla. Y de nuevo, otra frase de Bárcena, ¿no? Que dice, entre lo que ocurre y puede ser mirado y las palabras que quieren decir lo percibido, a veces existe un abismo.
Entonces vamos a ver esto que miramos y vamos a ver qué preguntas nos vienen cuando vemos estas imágenes. Sale, primera imagen. ¿Qué le preguntarían? Siguiente imagen. ¿Qué les preguntarían a cualquiera de estos chicos o a todos en conjunto? Déjenme regresarme tantito porque creo que se fue muy rápido, ¿verdad? ¿Qué les preguntarían? Entonces, anoten su pregunta. Siguiente imagen. ¿Qué le preguntarían a esta persona? Siguiente imagen. ¿Qué preguntarían? Siguiente imagen. ¿Qué pregunta le harían? Puede ser a la chica o puede ser a alguno de los soldados. Siguiente imagen. ¿Qué le preguntarían a este chico? Siguiente imagen. ¿Qué le preguntarían? Pueden escoger una o varias personas de aquí. Muy bien. ¿Cómo les fue con este segundo ejercicio? Donde ya no solo fue poner una frase, sino implica una pregunta hacia esa otra, hacia ese otro. ¿Qué preguntas se les ocurrieron? Cuéntenme, compártanme. Sí, Miriam. Bueno, en la primera sería ¿cómo logras hacerlo?
En la segunda, ¿qué los motiva? En la tercera, ¿te sientes bien ser así? En la cuarta, ¿por qué estás aquí? La quinta, ¿acaso no sienten feo realizarlo? La 6, ¿quieres decir algo? La 7, ¿se sienten feliz? Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir sus preguntas? Sí, Virgelia. En la primera, yo le preguntaría, ¿cómo lo lograste? En la segunda es, ¿cómo se organizaron o qué les movió a organizarse? En la tercera, ¿qué te trajo a hacer esta obra de arte? En la cuarta sería, ¿te sientes relajado aquí en este momento o tienes un lugar donde vivir? En la quinta, a ella le preguntaría qué representa tu flor y a los soldados por qué es el conflicto. En el 6, me costó mucho trabajo porque es difícil hacer estas preguntas, porque simplemente ver la imagen me bloqueó. Pero es, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer por ti? Difícil de preguntar esto. Fue difícil ahí. Y 7, ¿cómo haces para mantener feliz a tu familia? Muchas gracias, Virgelia, y gracias por tu honestidad, porque acabas de dar justamente un punto en el clavo fundamental. Cuando dices, me bloqueé, me fue difícil hacerle una pregunta. Claro, hay veces que la interlocución no es tan fácil. Y esto justamente se refiere a la pregunta que hacíamos al principio, ¿cuándo me siento empático y cuándo no? ¿Cuándo me es difícil hacerle preguntas al otro, a la otra? E iremos avanzando hacia allá. Gracias, Virgelia. Manuel. Sí, la pregunta que le haría en la primera, ¿qué haces para estar animado? Segunda, ¿qué reclaman? Tercero, ¿en qué piensas? Cuarto, ¿qué te sucede? Quinto, ¿por qué me apunta? Sexto, ¿por qué estás bravo? Y séptimo, ¿siempre comparten así? Gracias, Manuel. Chuche. Bueno, en la primera, ¿sí me puede escuchar? Sí, sí, sí. En la primera, ¿cómo te sentiste con tu triunfo? En la 2, ¿necesitan agua? En la 3, ¿tomaste mucho tiempo para maquillarte? 4, ¿quieres una torta? 5, a la chica le diría, ¿te ayudo? En la 6, ¿te puedo abrazar? En la 7, ¿qué se siente ser padres? Gracias, Chuche. Y me encantaron dos que pusiste, el de te puedo dar una torta y el de te puedo abrazar. Fíjense cómo empezamos, algo se empieza a mover, que la pregunta nos interpela en la presencia del otro o de la otra. Es decir, cómo algo nos mueve, el otro, la otra, representa por lo menos una parte de misterio que yo no sé. Y eso implica que me mueva hacia hacer ciertas cosas. Y eso tiene que ver con la empatía. Gracias, Chuchi. Ana. La primera, ¿cómo lo logra? ¿Qué está ocurriendo? En la tercera, ¿quién se quiere parecer? La cuarta, ¿qué le pasó? La quinta, ¿qué le impulsa a tomar un arma? La sexta, ¿por qué estás molesto? Y la otra, ¿por qué escogieron ese estilo de vida? Viendo las tres imágenes, les preguntaría a cada uno por qué escogieron ese estilo de vida. Muchas gracias, Ana. ¿Quién más nos quiere compartir sus preguntas? Yo las podría compartir. Por favor. Sí. En la primera,
también fue un poco de cómo pudiste, cómo lograste superarte. La segunda, ¿por qué protestan? ¿Por qué gritan? En la tercera, ¿qué te genera ser así? Usar esas cosas, vestirte así. En la cuarta, ¿comiste algo? En la quinta, me bloqueé, fue más de contemplación, sinceramente. En la sexta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y en la séptima, ¿cuál ha sido su experiencia? Muchas gracias, Wilson. Y de nuevo, fíjate, me llama la atención esto que dices. En esa no se me ocurrió preguntar, fue como contemplar. Es cierto, la empatía requiere una interpelación, una invitación por parte de nosotros, que no siempre es tan fácil. Hay algo que a veces nos hace detenernos porque hay que mirar con mayor detenimiento, o porque tal vez eso que miro, los marcos de referencia no me dan para poder entender esa experiencia. Gracias, Wilson. Una o dos personas más que nos quieran compartir sus preguntas. Sí, Nuria, por favor. Bueno, yo puse en la primera, ¿cómo lo conseguiste? La segunda imagen, ¿por qué protestan? La tercera, me quedé pensando mucho, no me generó ninguna pregunta, más bien lo que me vino fue como la palabra prudente. O sea, no sabría qué preguntar si no sé nada de la persona. Entonces, como que solo ver la imagen no, tendría como que ver algo más de la persona para saber qué preguntar. En la otra, ¿cómo llegaste aquí? La siguiente, ¿por qué existe la guerra? ¿Por qué estás enfadado? Y en la última, también me quedé pensándolo mucho y de las tres imágenes escogí como la que representa lo más equilibrado. Entonces preguntaría, ¿creen en el matrimonio y la familia? Como a la imagen de la familia tradicional, escogería y les preguntaría eso. Gracias, Nuria. Con mucho gusto. María Luisa, creo que has levantado también por ahí la mano. Sí, gracias, Paco. La primera sería, ¿qué te ayuda a ser fuerte y cómo te sientes? La segunda, que hay en su corazón, ¿qué pasó? La tercera, ahí. La quinta, esa me costó mucho y también puse ¿por qué estás aquí? La sexta, ¿qué pasó contigo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Y la última, ¿qué experimentas al ser padre o madre? Gracias, María Luisa. Aura y Francisco. La primera, te sientes feliz por tu logro. Segunda, ¿por qué estás pidiendo, qué estás abogando? La tercera es, wow, verdaderamente un artista, ¿qué te llevó a hacerlo? La persona ahí enfrente del edificio de gobierno, diría yo, ¿has estado durmiendo aquí? ¿Necesitas un lugar para quedarte a dormir? La siguiente, ¿qué defiendes? Y a la mujer con la flor, ¿a quién lloras? Más tarde, al joven, diría, ¿estás solo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás molesto? Y en el caso de las familias, las parejas, yo diría, ¿qué edad tiene tu bebé? Muchas gracias, Aura. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir sus preguntas? Una última persona.
¿Puedo compartir? Por favor. Gracias. La primera es, ¿qué es lo que haces para practicar este deporte tan hermoso? La segunda, ¿qué resultado esperas ante esta situación por la que estás haciendo? Perdón, la segunda. La tercera, ¿cómo te sientes al vestirte así? Te ves muy bien. La cuarta, ¿qué es lo que necesitas? ¿Puedo ayudarte? La quinta, ¿cómo te sientes ante esta situación? La sexta, ¿por qué tienes tanto dolor? ¿Puedo ayudarte? Y la séptima, ¿qué significa para ti el cuidado del bebé? Muchas gracias, Mayela. Ahora fíjense, entre el ejercicio anterior, que fue decir una frase o una palabra ante una imagen que veían, ante una situación, y hacer una pregunta, ¿qué cambió? En este pequeño ejercicio, un poco de juego, ¿qué cambió? ¿Qué cambió la experiencia de decir una palabra a hacer una pregunta? Sí, Miriam. Pues fue difícil. Al principio, pues al ver las imágenes, pues ahí cuesta trabajo, ¿no? Expresar o interpretar lo que está sucediendo en esa persona. Y en cambio, cuando hacer una pregunta o ya expresarte con la otra persona, cuesta más trabajo. Y más si son personas que no se abren fácilmente, pues aún entra en conflicto, porque no sabe cómo empezar el diálogo para saber si lo puede ayudar o puede apoyarlo en algo. Entonces, como que es un bloqueo para ambos. Uno no saber cómo preguntar y el otro a lo mejor no saber cómo dar a conocer lo que está sintiendo. Gracias, Miriam. Y fíjate, en esto que pones, lo que veo es como ya hay una experiencia donde no solamente piensas en lo que tú preguntarías, sino incluso te imaginas lo que el otro podría responder o no, si sería fácil, accesible o no. Es decir, algo sucedió y parece que en la posición cambió, ya no solo es tu mirada, sino de pronto empiezas a involucrar la posibilidad de cómo actuaría o interactuaría el otro contigo, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante. Aura. Sí, en mi opinión, pues hacer un comentario, una palabra de una imagen, pues es bastante simple y es lo primero que se le viene a uno a la mente. Pero ya con una figura donde voy a tener que hacer una pregunta, yo necesito tener cuidado, necesito compenetrarme. Por ejemplo, el joven con esa mirada, yo sentía que tal vez debería de preguntarle, ¿tienes algún problema en los ojos? Porque se le ven los ojos, los labios partidos. Entonces se nota que es un niño que tal vez, no sé de dónde, pero me imagino, por ejemplo, en el África, donde hace mucho sol, mucho calor, y si yo le digo, oye, ¿estás molesto? Pues no, eso es su estilo, es como los niños, como una persona que ha estado bajo el sol trabajando. Entonces tengo que tener más cuidado, porque si no va a decir, ¿y tú qué me vas a decir? Mira los labios como los tengo por tanto sol, el sol me está lastimando los ojos. ¿Me vas a decir que yo estoy muy contento? Pues yo creo que mejor espera que yo le pregunte, ¿quieres un vaso de agua? En lugar de decir, ¿estás enojado? Pues claro, va a estar un poquito enojado, porque es un joven, es un niño que tal vez quiera jugar en lugar de trabajar, o sea, como debería de ser, en mi opinión. Sí, ya como que ya me metí más en la foto, en la persona, ¿verdad? Y tener cuidado de cómo hacer la pregunta, porque puede ser que en lugar de atraerlo a mí y ser empática, me rechace y ya no me quiera ni siquiera dirigir la mirada.
Muchas gracias, Aura. Y fíjate, dos cosas que me parece muy importante que pones. O sea, en primer lugar dices, necesito tener cuidado de cómo acercarme. A pesar de que te pudiste hacer toda una historia muy fácil de que si vivía en cierto país y que si estaba trabajando, que si estaba... O sea, nuestra mente hace muy rápido una historia de algo o de alguien, muy rápido. Sin embargo, creo que este primer comentario que haces me parece fundamental para la construcción de la empatía, tener cuidado, ¿no? En particular, cuidado del otro. Gracias, Aura. ¿Quién más me cuenta? Sí, Jesús, por favor. En la primera partida de una observación del primer ejercicio. Y era muy mío, ¿verdad? A través, mirado desde el crisol de mis propios paradigmas. En el segundo ejercicio, me sentí que había que tener más cuidado del acercamiento, porque qué tipo, identificar en fracciones de segundo, qué tipo de pregunta que fuera abierta, que no fuera una pregunta de pasar juicio, que me ganara pasar juicio. ¿Quién te dijo a ti que yo me siento así? Y entonces, en lugar de haber un acercamiento, fuera un distanciamiento o yo no sé cómo decirle acá en español, pero un rechazo. Así que, fue algo de más cuidado y buscar dentro de mí cuál sería la pregunta abierta, que no fuera una pregunta de pasar juicio, sin tener la oportunidad aún de establecer unos vínculos. Muchas gracias, Jesús. De nuevo, creo que esta idea me parece fundamental de tener cuidado, ¿no? En este sentido de no pasar un juicio, como bien dices. Creo que en el primer ejercicio, un poco fue muy fácil para todos darnos cuenta que es muy rápido elaborar una interpretación, lanzar una posibilidad, yo diría también un juicio, ¿no? Asumimos fácilmente lo que le pasa al otro. Pero cuando se trata de acercarnos a preguntar, entonces cambia algo. Creo que se abre una puerta y ese es el tema, ¿no? Que cuando nosotros preguntamos, estamos abriendo una puerta que no estoy muy seguro que va a haber del otro lado. Puedo imaginar cosas, ¿no? Puedo interpretar algunas cosas, de nuevo, con base en mis referentes, pero no sé exactamente qué va a haber. ¿Qué va a pasar del otro lado cuando yo abra esa puerta y pregunte, ¿no? Como decías ahorita, ahora, quién sabe si el otro va a querer respondernos o no, ¿no? Quién sabe qué sucede en la historia del otro en ese momento en que yo me acerque a hacer una pregunta. ¿Alguien más que le fue evidente esta diferencia en el cambio del primer ejercicio de establecer una frase y de hacer una pregunta? ¿Qué cambió a nivel emocional? Sí, Manuel. quiero opinar. Pues a veces uno, los toros los ve mejor uno de la tarima, pero cuando uno entra de lleno allá al toreo, es donde debe uno enfrentarse y tener uno bastante fuerza y valentía. Entonces yo diría que eso puede pasar lo mismo allí con estas dos imágenes, porque la primera pues muy fácil, uno mirar una persona y por una foto uno se puede mirarla si está triste, si está preocupada, si tiene cualquier dificultad, pero lo bravo es cuando yo me vaya a enfrentar con esa persona, mirarle a los ojos primero y sacarle una serie de preguntas que entonces donde yo tengo que tener el cuidado de no herir a esa persona, de que mi cerebro o mi lengua esté conectada al cerebro, para que antes de botar esa pregunta, no vaya a ofender a esa persona que le voy a hacer esa pregunta. Tengo que medirla muy bien. Eso diría para mí. Muchas gracias, Manuel. Me encantó esto que dices. No es lo mismo ver el toro desde arriba que estar adentro en el ruedo, por supuesto. Y esto otro que
que comentas, ¿no? De habrá que conectar lengua y cerebro antes de hablar. Me hiciste acordarme de, yo de chico crecí mucho con las tiras de un caricaturista que me gusta muchísimo, ¿no? Equino, argentino, que creó a Mafalda, seguramente muchos y muchas de ustedes conocen a Mafalda. Y Mafalda en una de sus tiras tenía esta frase que decía, me gusta mucho la gente que dice lo que piensa, pero me gusta más la gente que piensa lo que dice. Y es esto, y es cierto, ¿no? O sea, de nuevo, de alguna forma, vuelves a poner esto de que cuando hacemos una pregunta pareciera que requiere un cuidado, porque eso implica interpelar a otro, ¿no? Y es de nuevo abrir esta puerta, que no sé qué va a haber del otro lado. Me hicieron acordar de una experiencia que a mí me pasó, ¿no? Yo recuerdo cuando recién empezaba a tener mis primeros pacientes, una vez recuerdo que llega uno de mis pacientes, la segunda ocasión o tercera, y venía francamente molesto, yo lo veía molesto, ¿no? Entonces, cuando me empieza a contar y me dice que se sentía molesto porque su esposa no le había avisado que llegaba su suegra y se iba a quedar una semana con ellos, ¿no? Y entonces, pues en automático yo dije, pues sí, si a mí tampoco me avisen que la suegra va a venir a quedarse una semana, pues creo que también me enojaría, ¿no? Entonces, y empecé a preguntarle. Y luego me empezó a contar cosas que a mí no me hacían como mucho sentido de su molestia, de por qué la suegra se iba a quedar una semana, pero lo que me estaba diciendo no me hacía conexión. Hasta que le hice la pregunta y decía, bueno, pero ¿por qué es lo que te enoja de que se quede tu suegra una semana? Y entonces me dice, porque yo adoro a mi suegra y me hubiera encantado que se viniera un mes, no una semana. Mis hijos aman a su abuela y no la ven muy seguido. Me dijo, entonces si mi esposa me hubiera dicho, yo hubiera planeado ocasiones en el trabajo, Y entonces para mí fue como un balde de agua fría. Fue como aprender una gran lección de decir, qué fácil es interpretar desde los propios referentes, ¿no? Y claro, seguro ya con esto me balconeé diciendo cómo me ha ido con las suegras en mi vida. Pero claro que esos son los referentes que utilizamos todos, ¿no? Yo echo mano de mis recursos y de mis experiencias para interpretar algo que estoy viendo que está pasando ante el otro. Pero es hasta que hago la pregunta con cuidado, ¿no? Como decías, Manuel, hasta que conecto cerebro y lengua y digo, a ver, ¿qué está pasando del otro lado que yo no estoy entendiendo algo? Y entonces se abre esta puerta y se me revela información que yo no tenía y que no estaba en mis referentes. Y ahí es entonces cuando digo, ahora entiendo. O ya me empiezo a acercar a esto otro de lo que estás hablando, porque eso quizás no estaba en mi referente. Pero entonces fíjense cómo la pregunta es como una llave maestra que nos permite generar un acercamiento hacia algo que siempre será desconocido. No importa cuánto conozcamos a las otras personas, y cuando digo esto me refiero a los más cercanos, a la pareja, a los papás, a los hijos, a los hermanos. Siempre, siempre va a haber algo que no sepamos de ellos o de ellas, ¿no? Incluso yo lo pienso, si lo pensamos cada uno de nosotras y nosotros en el papel de hijos y de hijas, habrá cosas que nunca supimos de nuestros papás. Y yo a veces digo, qué bueno, hay cosas que creo que no me gustaría saber de mis papás, ¿no? Así está bien. Y seguramente hay cosas que los que son papás o mamás no les gustaría que sus hijos supieran, ¿no? Porque pasan muchas cosas. Las personas decidimos a veces guardar ciertas cosas para nosotros, para nosotras, porque tienen que ver con nuestro mundo íntimo, que tienen que ver con vergüenza, que tienen a veces que ver con nuestras propias historias de dolor, que tienen que ver con cosas que no imaginamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas grandes figuras de pronto del deporte, pensaba en el Michael Phelps, ¿no? Este multimedallista olímpico estadounidense que en alguna entrevista decía que él odiaba nadar. Y entonces dice uno, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo alguien que odiaba nadar puede ganarse tantas medallas en natación? Y hasta que no escucha uno su historia, dice uno, pero como esas tantas, ¿no?
Entonces, siempre hay una autora que escribió, hace muchísimos años, una autora que escribió un libro que se llama Alquimia Emocional, que se llama Tara Bennett. Y Tara Bennett decía, en realidad, siempre tenemos muy poquita información del otro o de la otra. Se requiere mucho tiempo para conocer el contexto de la otra persona. Pensémoslo en la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Los que estamos en relación de pareja, sabemos lo que lleva de tiempo conocer que tu pareja tenga ciertas frases, ¿no? Y entonces ya conoces a su familia y de pronto conoces a su mamá y dices, ah, sí, con razón, dice esto, porque eso lo dice su papá, o su abuelita dice esto, ah, o en su casa se cocina así, ahora ya entendí por qué le gusta tarara. Pero entonces vamos requiriendo de muchos pedacitos de información para ir entendiendo el mundo de la otra persona. Y estoy hablando de las personas que tenemos más cerca, ¿no? Incluso los que son papás, ¿no? Una de mis especialidades es trabajar con adolescentes y con frecuencia escucho en el consultorio decir a chicas y chicos adolescentes, decir, esto no se lo diría nunca a mi papá, o esto no se lo diría nunca a mi mamá, ¿no? Porque claro, la relación de padres, madres, hijos tiene una vinculación jerárquica que hace que en automático haya cosas que no le querramos decir a nuestros papás, ¿no? Porque sabemos que eso va a traer de por medio un regaño, un consejo, un algo, ¿no? Que no queremos escuchar. Entonces, siempre habrá información que no tenemos de los demás. Y lo que dice Tara Bennett es que en realidad hay mucha información que desconocemos de los demás. Y que es muy fácil hacer suposiciones e historias de los demás, pero que lo complicado es preguntarle a los demás, ¿no? Dice mucho un filósofo pedagogo que me gusta mucho, que es Carlos Esclear. Él dice que pasamos mucho tiempo hablando de los demás y poco tiempo hablando con los demás. Y creo que ese es un ejercicio absolutamente indispensable para el cultivo de la empatía. Necesito hablar con los otros y no tanto de los otros, ¿no? Y creo que cuando logramos hacer este ejercicio de convertir frases en preguntas, abro puertas que van a posibilitar un acercamiento, un diálogo, un entender algo que hoy no entiendo, ¿no? A mí me gusta tener a veces la experiencia, la oportunidad, si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de viajar a algún lugar o ir a alguna comunidad donde no hablen el idioma, ¿no? Puede ser alguna comunidad indígena o algún otro país del otro lado del mundo. Esta sensación de pronto de sentirse medio perdido es muy interesante, ¿no? A mí he tenido un par de veces esta sensación de estar en un lugar, ¿no? Donde volteo y pues los letreros que hay están en un idioma que yo no conozco y lo que estoy oyendo no hablo ese idioma. Y entonces esta sensación a mí me parece muy interesante porque es como darnos cuenta que solo basta que nos salgamos tantito de nuestros contextos para que perdamos con mucha facilidad la sensación de seguridad, ¿no? De que necesitamos referentes para poder construir un vínculo distinto, ¿no? Incluso en el lenguaje, ¿no? Cómo hay cosas en la experiencia de ciertas culturas que incluso son intraducibles. Hay verbos, por ejemplo, en un idioma que no pueden ser traducidos al otro porque tienen que ver con el contexto del medio ambiente en el que viven, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje de los esquimales existen por lo menos 11 formas diferentes para nombrar a la nieve. Y en español pues tenemos como 2, nieve y aguanieve, y ya, ¿no? Porque no es parte de nuestro entorno, ni de nuestra realidad, ni de nuestra supervivencia. En cambio, si pensamos en un grupo de humanos como los inuits o los esquimales, donde la vida les va en ello, en poder diferenciar los tipos de nieves que hay, pues claro que en su idioma va a haber 11 formas distintas, ¿no? O en árabe, que es muy interesante mencionar los diferentes tipos de tormentas y de arenas, dependiendo de velocidad y pesadez de las arenas, ¿no? Claro que para un pueblo como los beduinos o diferentes grupos árabes que se mueven en el norte de África, en el Magreb, pues conocer esto es fundamental. Y entonces, en árabe existen muchísimas formas de nombrar las arenas del desierto.
Es decir, nuestros entornos nos van determinan la manera en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo suponemos, cómo representamos, ¿no? Me es interesante porque, y creo que por eso, a propósito, escogí esas fotografías donde están, pues, 3 parejas, ¿no? Que así lo asumimos. O sea, nuestra interpretación en automático es que eran 3 parejas, porque ese es el marco de referencia de nosotros. Pero yo no sé si a alguien se le ocurrió pensar que los 2 chicos eran primos y estaban tomándose la foto con el sobrinito recién nacido. En automático hacemos suposiciones, muy fácil, ¿no? Entonces, pero eso nos pasa con todo, es muy interesante. Cuando nos damos cuenta que cuando abrimos a través de las preguntas una puerta de la que no sé la respuesta, abrimos la posibilidad de ampliar nuestro corazón, de ampliar nuestra mente, de ampliar una capacidad de entender. Al principio de, justamente en las frases y las palabras, cuando estaban compartiéndonos su definición de empatía, por ahí salieron palabras como poder entender una situación del otro, aprender qué es lo que está viviendo el otro. Pero entonces, para que yo entienda, para que yo pueda aprender cómo es el contexto de esa otra persona, lo que requiero son preguntas. ¿Qué preguntas necesito hacer para crear esta conexión con los demás? Porque entonces viene el otro tema interesante. ¿Cuándo me siento empático? ¿Y dónde me es difícil ser empático? Si cuando ese otro o esa otra se parece a mí o tiene una historia parecida a mí, es más fácil que yo sea empático o empática. ¿Y qué pasa cuando la vida, la circunstancia de esa otra persona es completamente ajena a la mía? Ahí es cuando es más difícil la empatía. Porque claro, la empatía es una experiencia que por supuesto también tiene que ver con nuestro propio desarrollo neurocerebral. Hay unas neuronas que se llaman, y así se llaman científicamente, neuronas espejo, que nos permiten hacer un proceso que se llama proceso de mímesis a nivel neurológico, que nos permite interpretar desde nuestros marcos de referencia lo que la otra persona hace o una situación, porque eso nos va generando información que nos permite sobrevivir como especies en contextos determinados. Pero entonces, cuando la situación o la persona me es completamente ajena, las neuronas espejo, digámoslo así, como que se pasman un poco porque no saben cómo hacer mímesis de algo que no entiendo, de algo que me es completamente ajeno, ¿no? Hay veces que pongo ciertos ejercicios, doy también clases en un par de universidades, y un ejercicio que me gusta ponerle a mis alumnos cuando hablamos de alteridad y otredad, les pongo a cantar en un idioma que no conocen, ¿no? Entonces les pongo alguna canción en polaco, en suajili, o algo que me encuentre por ahí en internet, que yo tampoco conozco, obviamente, ¿no? Y entonces es muy interesante ver la reacción de frustración al intentar acercarme a algo, repetir o hacer algo que no entiendo y que no puedo y que me está costando mucho trabajo, ¿no? O en francés, que tiene fonéticas medio complicadas para nosotros los latinos. Entonces, es muy interesante porque de manera natural encontramos dificultad en generar conexión, puente y cercanía con aquello que no nos es familiar. Con lo que nos es muy familiar, claro que es fácil generar empatía. Pero entonces creo, y habría que preguntarnos, si la empatía estaría conectada o podría conectarse en otro nivel con la compasión. Y entonces creo que ahí es donde podemos hacer un ejercicio mucho más profundo, donde no solamente extiendo mi capacidad o mi interés de entender a ese otro u otra que es tan ajeno a mí, sino que independientemente de esa diferencia, soy capaz de acercarme. Soy capaz de mantener el interés para poder generar un puente de comprensión, un puente de entendimiento. Y ahí es donde empezamos a hacer un ejercicio de reflexión en nuestros hábitos comunicativos
en nuestros hábitos relacionales con las diferentes personas. Y creo que es ahí, como decía Nietzsche en uno de sus aforismos también, es la pregunta la que inaugura el diálogo. Para poder construir diálogos se necesitan preguntas. Porque si no, podemos debatir solo afirmaciones. Pero las afirmaciones, con frecuencia, no nos permiten tener una postura de apertura, de recibir al otro, ¿no? Porque creo que cuando yo hago una pregunta sobre quién es el otro, lo que estoy permitiéndome es tener una posición de apertura y recibo su historia. Eso no significa, creo que me encantó esto que decías, Jesús, de tener cuidado de no establecer un juicio, porque puede que yo esté o no de acuerdo con eso que el otro me está planteando, o eso que me está diciendo, pero eso no significa que no le escuche, que no muestre interés, que no reciba con apertura. Pero si logro establecer preguntas antes que juicios, logro generar diálogo. Entonces, vamos hasta aquí, como con estas reflexiones sobre la empatía. Ahora vamos a compartir otras imágenes más. Y estas imágenes solo tienen una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué nos hace similares? Y después otras imágenes, ¿qué nos hace diferentes? Y piensen como en una respuesta ante estas dos posibilidades. Y de nuevo, ¿qué nos hace iguales entonces? Veamos algunas imágenes. ¿Qué nos hace diferentes? Todos tenemos una historia que contar, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué nos hace iguales? Cuando pensamos en la empatía,
me parece que es inevitable que es más fácil ver las diferencias. Vivimos en una cultura y en un mundo que nos ha enseñado con mucha claridad a ver las diferencias, a excluir, a etiquetar, a segregar, a construir espacios y brechas, y que en realidad buscar lo contrario, es decir, poder construir desde la manera en la que me relaciono con los demás, las formas en las que me asemejo, es un ejercicio más complejo. ¿Qué creen que nos haga iguales? Cuéntenme. Sí, Miriam. Miriam, creo que tienes tu micrófono encendido. Ok. Sí. Bueno, pues yo creo que el hecho de que somos personas, de que somos seres vivos, es lo que nos hace ser iguales. Y lo que nos hace diferentes son nuestros pensamientos, nuestras ideas, los sentimientos, nuestra forma de actuar ante las situaciones que cada uno va teniendo en la vida. Me acuerdo mucho de la película del Rey León, la segunda parte, cuando le ponía a mis hijos estas películas de la leoncita, la hija de Simba, que le decía, cuando empezaban a pelear entre ambas, las hienas con los leones, y la leoncita le decía, papá, pero todos somos iguales, voltea a mirarlos y todos somos iguales, ¿por qué dividirnos si somos iguales todos? Entonces así como que esa es de que todos somos seres vivos, seres humanos, pero lo que nos hace diferente pues son a veces las ideas que vamos adquiriendo con el tiempo. Gracias, Miriam. Me llama mucho la atención. Me parece muy interesante cómo pones esto, como que hay generalidades que nos igualan, ¿no? Como que todos somos seres vivos. Y me es muy interesante también esto que dices, porque creo que es muy cierto. Lo que nos hace diferentes también son las ideas. Gracias, Miriam. ¿Qué más? ¿Qué creen que nos haga iguales? ¿Qué creen que nos haga diferentes? Sí, Manuel. ¿Qué nos hace iguales? Yo diría que nos hace iguales cuando compartimos y brindamos amor al otro. Y si me meto un poquito más en la parte espiritual, diría yo que todos fuimos creados iguales, a imagen de Dios. Todos somos creados igual. Para Dios todos somos iguales, diría yo. ¿Y qué nos hace diferentes? Cuando nos alejamos, cuando rechazamos al otro y cuando no somos misericordiosos. Y de eso diría yo de que quien no practicó la misericordia, pues cómo queremos nosotros que la practiquen con nosotros también. Entonces, tenemos que sí, eso es, viene del sentimiento, del corazón. Yo a veces no entiendo por qué las personas se miran de diferentes formas y no valoran lo que somos. Todos tenemos un valor importante en la vida y eso es lo que se quiere, vivir todos bien sin necesidad de rechazar al otro, porque no me gustaría a mí también que me rechacen. Si yo rechazo, pues también me irán a rechazar a mí. Entonces, todos somos iguales, no hay razón de que el otro valga más que yo ni nada, ¿sí? Somos iguales. Muchas gracias, Manuel. Hay dos cosas que me parecen muy importantes de lo que dices. Por un lado, como el tema del amor como una experiencia humana que iguala, ¿no? Es decir, tenemos esta extraordinaria capacidad de que a través de esta experiencia humana, de esta emoción, como muchos la determinan, otros le dicen decisión, otros dicen experiencia espiritual, el amor definitivamente es una experiencia que nos iguala, pone piso parejo, porque nos permite, yo creo que en el sentido más profundo de nuestra experiencia,
y con el mejor funcionamiento de nuestras neuronas espejo, ver al otro como un profundo semejante, independientemente de la situación. Y creo que eso es lo que hace el amor, es profundamente transformador. Es muy cierto y profundo esto que dices, Manuel, gracias. Shirley. Buenas noches y muchísimas gracias por tanta enseñanza. Yo creo que, bueno, yo anoté, creí que la dinámica era un poco similar, entonces como en las diferentes imágenes, en unos la ropa, el color, características, en otro pues la imagen, la necesidad, su necesidad, que era la necesidad de transporte, que parecía todos estaban esperando poder subir a su tren o su metro, de transporte. Que en la mesa parecía que había cierta consanguinidad entre las personas que estaban compartiendo una comida y después parecía que en la otra imagen pues había una semejanza en la manera de pensar o de lo que creían. Entonces está en las diferencias pues las diferentes imágenes que representaban como diferente cultura, trato diferente porque se veía que, bueno, que uno tenía las diferencias humanas que existen en las diferentes clases sociales, lamentablemente, que se dan. Entonces, como uno estaba con una condición mucho más cómoda y el otro pareciera pasando mayor necesidad o con una problemática tal vez ahí. Después, sí, la cultura, una cultura que nos hace reflejar diferentes sus características y después, bueno, el hecho de su género, si es hombre, mujer, si es joven, si es como en la última imagen que era una niña y una persona adulta. Yo de todo esto siento que, y comparto lo que han dicho los demás, que somos iguales ante los ojos de Dios, pero diría que en esa similitud, Dios nos hizo a todos muy diferentes. Entonces, que más bien con el tema de la empatía está en respetar y reconocer que somos tan diferentes en el interior y que más bien con lo que usted decía antes, yo creo que la empatía empieza cuando uno se pregunta a uno mismo y se da la oportunidad de escucharse a uno mismo. Cuando uno lo ha hecho con uno es capaz de escuchar al otro y de respetar que el otro puede tener un criterio diferente. Entonces, pero solo cuando yo entienda que inclusive yo soy una persona diferente única y que nadie va a pensar igual que yo o actuar igual que yo, tiene la misma historia de vida que yo y que no puede tener el mismo criterio o no necesariamente el mismo pensamiento, puede tener un criterio similar, pero no un mismo pensamiento. Entonces, en el tanto yo sea consciente de eso, voy a poder lograr una empatía con el otro. Entonces, sí hay muchas cosas que debo reconocer de igualdad, de derechos, deberes, condiciones y valores, valor ante Dios y ante todos, de que somos criaturas que merecemos, pero a la vez todos muy diferentes, totalmente, cada quien aún en los gemelos perfectamente exactos son, y yo lo tengo en la experiencia inclusive en mi familia, que hay gemelos, y son personas con personalidades muy diferentes. Entonces, uno los puede ver y creer que van a actuar igual y no entonces ahí vemos que en tanto uno tenga conciencia de eso, va a poder ser un poco más empático con los demás, porque yo creo que ni siquiera uno a veces se conoce tanto para saber en algunos momentos cómo puede reaccionar
o ante ciertas situaciones que la vida le va presentando y siguen siendo nuevas para uno conforme las diferentes etapas de la vida. Entonces, cuando uno se topa con algo nuevo, aunque sea la misma vida de uno, es nuevo y para uno es una nueva experiencia y son nuevas reacciones. Entonces, uno no debería esperar que yo pueda que los demás entiendan mis reacciones y yo inclusive jamás tampoco entender con exactitud o con total certeza lo que el otro está sintiendo, pensando o lo que le está afectando, porque cada quien pues es un misterio dentro de cada ser. Eso. Muchas gracias, Shirley. Me parece hermoso y profundísimo lo que estás diciendo, porque es cierto, creo que es esto que dijiste, Dios nos hizo todos diferentes. Esa diferencia es la característica quizás que nos iguala. Es muy paradójico, pero justamente es la experiencia de la diferencia la que nos pone en el piso parejo a todos, porque todos somos irremediablemente distintos y distintas a los demás. Como bien dijiste, incluso en la experiencia de gemelos idénticos, pueden tener personalidades completamente distintas, ¿no? Incluso la experiencia para aquellos que son papás y mamás, seguramente resonarán con esto que yo he escuchado de muchos de mis consultantes, donde cuando dicen es que amo igual a mis hijos, pero soy diferente con cada uno de ellos. O sea, sí se va construyendo un vínculo distinto con cada uno. No es que quiera más a uno o menos, no es cuestión de cantidad, sino cómo hay características que tienen que ver con la personalidad que hace que el vínculo sea distinto. Se creen, hay hijos o hijas que son más retraídos, más reservados, no platican mucho, y otros que son, todo lo cuentan y son súper abiertos y encimosos y apapachones y demás, ¿no? Y cómo eso va generando una experiencia vincular incluso de padres, hijos, madres, hijos, distintas con cada uno de ellos. Y creo que esa es la característica extraordinaria, la diferencia. Ahora, si la diferencia es lo natural, ¿no? Si estas diferencias es lo natural, quizás la pregunta nos acerque al ejercicio de la empatía, ¿no? Cuando yo me pregunto, ¿cómo se ve el mundo de ese lado? Porque yo solamente alcanzo a ver el mundo desde mi óptica. Y mi óptica, claro que está sesgada, ¿no? Porque mi óptica es como hombre, como mexicano, que hablo español, de cierta región, etcétera. Y todos esos elementos van generando una mirada muy particular que es la mía, de ver el mundo. Pero cada uno, cada una, tiene una mirada y una experiencia distinta de esto que llamamos vida. Y entonces, lo hermoso, lo extraordinario es que a través de la empatía, me parece que es la llave que puede abrir puertas de otros mundos que no compartimos, de otras experiencias que si no fuera gracias a la experiencia, la empatía, probablemente no vería. Es justo gracias a esta experiencia humana de la empatía que puedo acercarme, que puedo preguntar cómo es la vida de ese lado. Porque desde acá solo se ve lo que yo vivo y habito en mi propia experiencia, con mis propios contextos. Y creo que esto nos va acercando justamente al final, que es la vinculación de empatía y compasión. Entonces, la empatía y la compasión requieren como primer acto preguntar quién es el otro, quién es la otra. Difícilmente puedo sentir compasión o empatía auténticos si no tengo idea de quién es el otro o la otra. Yo requiero de un contexto de alguna manera, y creo que eso se puso mucho en relieve cuando muchos y muchas de ustedes dijeron, tengo que ser cuidadoso en cómo elaboro la pregunta. Cuando pasamos de las frases a las preguntas, surgió en varios y varias de ustedes este tema de tengo que ver cómo, Manuel decía, vinculo cerebro y lengua, ¿no? Jesús decía, cómo evito el juicio, es decir, hay un cuidado. Cuando hablo de empatía y compasión, estoy ya considerando a la otra persona, porque sé que estoy abriendo una puerta que no es mía. Por tanto, tengo que entrar muy respetuosamente y decir cómo es aquí, cómo se ve el mundo desde este lugar, porque yo solo lo veo desde allá afuera. Pero entonces necesito la llave de la empatía
para poder acercarme, construir vínculo y permitir la experiencia de la compasión, ¿no? Y creo que compasión y empatía son dos experiencias que van muy de la mano, que nos permiten acercarnos a la realidad del otro, a la realidad de las demás personas. Ir poco a poco entendiendo estas diferencias, ¿no? Me quedo pensando en esto que decías también, Manuel, sobre el buen trato, ¿no? Como una característica de la humildad, y claro que es fundamental en la construcción de una empatía. Cuando yo pregunto, abro posibilidades, y creo que eso requiere del ejercicio de la humildad, ¿no? De reconocer que hay mucho que no sé de la otra persona. Por tanto, necesito una mirada curiosa, ¿no? Decía Carlos Escler en uno de sus escritos que ojalá pudiéramos recuperar esta mirada curiosa de los niños, ¿no? Que sin tener tantas elaboraciones de juicios, se acercan con mucha curiosidad, ¿no? Y hacen preguntas que tienen que ver con su curiosidad nata, ¿no? Y creo que si podemos recuperar como adultos algunas de estas actitudes curiosas, y entonces en vez de elaborar un juicio sobre alguna persona o una situación, mejor pregunto curiosamente cómo es la experiencia desde ahí, ¿no? Y algo que creo que vale la pena preguntarnos es si nuestra mirada dignifica o ensucia la experiencia de los demás. Mi manera de mirar al otro ensucia o dignifica, ¿no? Decía Nietzsche en uno de sus aforismos que hay personas que cuando abren los ojos ensucian al mundo. Y creo que se refería justamente a esta experiencia del juicio de todo, ¿no? Y creo que, de nuevo, la mirada curiosa es el preámbulo a la empatía. Requiero de una mirada curiosa para saber cómo es el otro, cómo es la otra, y pueda darse esta experiencia de la empatía, ¿no? Como decía Fernando Bárcena, el acto de mirar puede ser una actividad patética o una actividad poética. Es decir, podemos acercarnos al otro desde una mirada juiciosa o desde una mirada asombrada, que permita la belleza en lo otro, en lo diferente. Y creo que este recurso que utiliza Fernando Bárcena en esta diferencia me parece que ejemplifica de una manera muy linda esto que decía antes de si nuestra mirada ensucia o dignifica la experiencia de los demás como seres humanos, ¿no? Francisco Maturana, un extraordinario neurocientífico chileno que falleció hace pocos años, él decía que hay que tratar a los demás con la dignidad de alguien que no tiene que justificarse por ser quien es. Esto me parece muy profundo, porque muchas veces, justo lo contrario a la empatía, que implica la apertura y el recibimiento, lo que hacemos es enjuiciar, etiquetar, separar, segregar, ¿no? Y eso implica que pongamos jerarquías, clases, estructuras, que no me hacen ver al otro como un otro, sino como un sujeto subordinado o como objeto, y que lo que perdemos es la dignidad de nuestra mirada, ¿no? Y entonces decía que es hermoso si logramos recuperar una mirada que le devuelva la dignidad al otro que tengo enfrente, que ese otro no tiene que justificarse por ser quien es, que en todo caso podría responder a mi auténtica curiosidad, pero no justificar su existencia. Y eso me parece un gran acto de dignidad también, ¿no? De trato amable y considerado hacia el otro. Finalmente, Fernando Bárcena dice, aprender a ver y entender que mirar es decir, al mundo del que somos parte. Todo esto que nombramos, todo esto que vemos, todos estos y estas con los que nos relacionamos, nos van construyendo también a nosotros. Porque si lo pensamos, cada uno de nosotros que estamos aquí, fuimos siendo construidos de alguna manera
por el lenguaje que aprendimos en casa, por las maneras de ser de nuestro papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos, primos, primas, la comunidad en la que crecimos, el barrio en el que crecimos, las escuelas a las que fuimos. Todos estos entornos fueron aportando, contribuyendo en nuestra formación también como seres humanos. Y seguimos contribuyéndonos unos a otros. Seguimos aprendiendo, recuperando, integrando las experiencias de otros y de otras. Y creo que ahí es donde podemos recuperar esta mirada que nos permite hacer las preguntas que abren la puerta de la empatía. Creo que es ahí donde podemos generar un acercamiento mucho más genuino, mucho más curioso, para poder construir vínculos cercanos, respetuosos, genuinos, abiertos, ¿no? Porque creo que sin el diálogo no es posible el encuentro. E incluso el desencuentro, ¿no? O sea, hay veces que a mí me es interesante ver, por ejemplo, algún debate de filosofía, ¿no? O incluso de política. Y que puedo ver cómo dos personas pueden tener ideas completamente diferentes y sin embargo hay diálogo, ¿no? Cuando hay verdadero diálogo, porque los políticos no siempre hacen diálogo, hacen show sobre todo, ¿no? Pero hay personas que sí están interesadas en hacer verdadero diálogo, ¿no? Y que los que saben construir diálogo preguntan. Y creo que es siempre la pregunta la que nos abre la puerta de la empatía. Yo no puedo, o es muy difícil generar y sentir empatía hacia lo que no conozco. Más bien lo que no conozco con frecuencia me da miedo, me genera resistencia, me genera oposición. Por eso es importante la pregunta, para poder construir acercamiento, posibilidad de saber quién es ese otro, esa otra, cómo es ese otro mundo que yo no conozco. Y que incluso en diferentes etapas de nuestra vida, seguramente para muchos y muchas, ¿no? A lo mejor en la etapa del noviazgo, cuando estamos conociendo a la novia, al novio por primera vez, nos surgen un montón de preguntas porque queremos saberlo todo de la otra persona. Nos emociona, ¿no? Y entonces ahí estamos preguntándole, ¿cómo es tu papá? ¿Y cómo es tu mamá? Oye, ¿y tu papá qué crees que yo le caiga bien? Oye, ¿qué te gusta de comer? Y nos volvemos muy curiosos, claro, ¿no? Hay interés de por medio. Pero claro que y eso permite también ir construyendo la experiencia del amor, ¿no? Pero primero las preguntas son las que nos ayudan a generar cercanía, a generar entendimiento de quién es el otro, la otra persona. Pues un poco hasta aquí, quería compartir estos ejercicios, estas reflexiones con ustedes, ¿no? Un poco que pudiéramos ver este proceso juntos, ir construyendo este conocimiento, estas reflexiones de manera conjunta. Y con todo gusto, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna experiencia que tenga que ver con esto que vimos ahorita, pues bienvenidos, bienvenidas. ¿Algún comentario con lo que se queden de esta plática, de estas reflexiones, de estos ejercicios que hicimos? ¿En qué les ayudó? ¿En qué les permitió? Sí, Aura. Pues muchísimas gracias. Ya me deja a mí pensando un montón. Un tema, diríamos, bastante sencillo, porque se enfoca en algo, la empatía y la compasión. A nosotros como laicos misioneros, ¿verdad? Es algo que promovemos mucho y hablamos mucho de la compasión, pero normalmente la palabra de la empatía no es algo que está como mucho en nuestro vocabulario, o sea, para profundizar en ella. Cuando estaba hablando de qué es lo que nos hace iguales y qué es lo que nos hace diferente, pues para mí pues me hacen igual como decía la pirámide de las necesidades que todo ser humano tiene, ¿verdad?
desde las fisiológicas, las sociales, el deseo de la seguridad, de tener un buen trabajo, una profesión, o sea, todos en nuestro miedo. Pero también están esas necesidades emocionales que nos hacen iguales. El deseo de ser amado, el deseo del abrazo, ve que los jóvenes, ¿verdad? Como la fraternidad, como todo eso nos hace iguales. Ya sea el de África, el de Sudamérica, el de Norte, todos tenemos la necesidad de convivir. Son muy pocos los que no tienen esas necesidades emocionales. Pero, ¿qué nos hace diferentes? Yo cuando veía las imágenes decía, ¿qué puedo decir que puede ser diferente? Por ejemplo, la religión. Yo soy católica, pero otros tal vez, ¿verdad? Ponía lo de los tabet, lo de los monjes tabetianos, ¿verdad? Tibetanos, ellos son sí. diferentes, pero todavía tienen necesidades. Si me encuentro con uno de ellos triste, tal vez yo voy a sentir la empatía, pero yo tengo que considerar que él es diferente. ¿Por qué? Porque fue criado en un contexto diferente. Por ejemplo, de las edades, yo como misionera pienso, por ejemplo, la forma en que yo me acerco a un niño, a un joven o a un adulto que está enfermo, va a ser diferente. No sé, como que me hace pensar de que las diferencias es cómo me voy a acercar a ellos, para, pues para hacer lo que la compasión me lleva a ello. Por ejemplo, cuando estaba viendo al muchacho de la máscara, ¿verdad? Estaba hablando de una palabra que ni la reconocí, ¿verdad? Una palabra diferente, que estaba protestando. Yo no soy de las que me voy a poner a hacer eso. Yo soy diferente. Yo tal vez voy a escribir una carta al gobernador, ¿verdad? Al gobierno, en lugar de ir y poner una pancarta. Pero yo tengo que entender que él tiene un dolor, una necesidad, y no lo voy a criticar, sino voy a tratar de ponerme en sus zapatos. En el caso de, por ejemplo, las edades, las culturas, como por ejemplo, uno mexicano, yo soy mexicana, y hablamos con cierto lenguaje, ¿verdad? Tengo que tener cuidado cuando voy con mi hermano que es el de Puerto Rico o la persona que es de El Salvador. No porque yo soy mexicana, me vale, voy a hablar como yo quiera. No, si yo ya sé que hay unas palabritas que no les gustan, voy a tener cuidado, porque ya soy compasiva y no quiero ofender y voy a ser empática. Esa palabra empática me gusta mucho, que yo creo que lo voy a, cuando estemos en el cenáculo, ¿verdad? De nuestro cenáculo misionero, hablar más de la palabra, sin hablar mucho de la compasión, porque ya compasión se habla como más profunda, pero empática lo podemos usar con el esposo, en el trabajo, con los hijos, como que es más ligerita. Pero pues sí, me encantó mucho. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Aura. Gracias por tus participaciones. Siempre me parece que estas reflexiones que vamos construyendo y haciendo todos aportan, construyen, amplían nuestra propia experiencia individual. Gracias, Aura. Ana Luisa nos pone en el chat, iguales somos seres humanos, diferentes ideas, pensamientos, historias, y ambas cosas son necesarias. Y hay que llegar al ejemplo de Jesús que amaba a todos. Gracias por este tema, me da mucha utilidad. Dios bendiga el servicio hacia nosotros. Gracias, María Luisa. Y creo que pusiste un tema también muy importante ahora, que es como las pirámides de necesidades, que es una práctica interesante. Cuando me cuesta trabajo frente a una persona que es tan diferente a mí, generar la experiencia de empatía, puedo preguntarme, esta persona seguramente también ha pasado hambre como yo en algunos momentos. Seguramente esta persona ha sentido dolor por alguien, igual que yo en algunos momentos. Esta persona seguramente en momentos también necesita un abrazo como yo. Más allá de lo que crea, más allá de su color de piel, más allá de sus ideas políticas, religiosas o de orientación, lo que yo puedo ver es que hay necesidades
que definitivamente compartimos todos los seres humanos. Miriam. Bueno, pues sí, el tema de hoy, bueno, me agradó mucho. Esto de la empatía como que es algo complicado. Tan solo ya el relacionarse con otras personas que piensan diferente a uno, como que ya hay un pequeño choque, porque no todos somos empáticos al recibir la información que nos dan o que damos. Entonces, así como que es algo complicado tratar de llegar hacia la otra persona. Tenemos que tener, lo decían muchas personas ahorita, que hay que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad para hablarles, para platicarles acerca de su vida, de lo que he vivido, porque podemos lastimarlos o herir alguna situación que los esté dañando. Entonces, a veces, a mí se me complica a veces abrir el diálogo ante las demás personas por esta misma razón, porque a lo mejor a veces se cierran y no permiten más allá de que nos entrometamos en sus vidas. Pero ahorita me quedé mucho pensando en el taller de que dice una palabra nos abre, hay algo de una palabra, ¿no? Para la empatía. Y dije, a ver, ¿cómo una palabra? O una pregunta más bien. Entonces, sí, la pregunta y dije, pues sí, es cierto. Al hacer una pregunta, ahí se va dando la relación, la comunicación, y ahí nos empezamos a dar cuenta, sí, nos está respondiendo, entonces sí se va a abrir el diálogo. Si nos detiene, es porque no quiere que entremos en detalles. Entonces, como que sí ayudan estos talleres para abrirnos y para entender a las demás personas. Gracias, Miriam. Y sí, efectivamente, yo creo que cuando sostenemos la curiosidad genuina, es decir, cuando yo reconozco que hay muchísimo del otro lado que no sé y reconozco la genuina curiosidad de querer saber, creo que las preguntas siempre posibilitan un diálogo distinto, ¿no? Y eso siempre se agradece cuando hay la posibilidad de diálogo. ¿Alguien más que quiera comentar algo en estos últimos minutitos? María Teresa, por favor. Quisiera, porque no creo que deba quedarme así, porque estoy muy inquieta, ¿no? Venga. Yo estoy molesta con esa palabra. Muy bien. Estoy molesta, y cada vez que la mencionan me produce un poco de coraje. Ah, venga, ¿por qué? Eso quisiera, porque yo pienso que es que no le entiendo en sí la palabra, el significado, el valor, y yo trato de introducírmela en mi personalidad y me choca y como que me la saca para afuera. Es algo muy curioso, pero, y la escucho hablando y le trato de buscarle similitudes hasta con los ejemplos que nos ha dado. Y no, inclusive al principio la veía como si fuera una palabra negativa. Y le buscaba, bueno, si es negativa, algo que negativo, qué positivo, no sé, por eso quiero compartirla, porque no me puedo quedar así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón? Si será que en verdad no sé o no entiendo el significado de la palabra, podría ser. Y me gustaría, si es posible, me aclare, porque no quiero irme a la cama con ese coraje, con esa palabra, buscando. Y con las imágenes miraba, y yo, pues, está bien, esto, por ejemplo, la diferencia, igual, bueno, como lo que enseñó lo último, la igualdad, pues como todos compartían porque tenían un mismo ideal, un mismo pensamiento, los mismos intereses. Ok, y ahí se veía esa unión en todo, en la comida. La diferencia, lo que no era igual, pues mira, no tenían los mismos sueños, las mismas esperanzas. Eso lo hacía diferente. Pero entonces buscaba todo eso que yo estoy mirando así, con la dichosa palabra empatía, y no me cuadra. Y yo pienso, pero no, ¿alguien me puede ayudar? ¿Estoy correcto? ¿Qué es? No sé. Creo que más que la definición de un término, de una palabra, María Teresa, perdón, yo creo que
es buscar en la propia experiencia, porque yo creo que de manera natural puedes ser muy empática y has sido muy empática, por ejemplo, para con algún hermano, hermana, hijo, hija, nieto, sobrino. Es decir, esta cercanía de manera natural que de forma afectiva puede decir, ah, puedo ver que necesita la otra persona esto, y se acerca de manera natural. Y al final del día, creo que la empatía, al igual que muchas otras emociones humanas, son un ejercicio. Es decir, no es algo que se nos dé así como natural. A veces cuesta trabajo, es cierto, porque tiene que ver con el contexto y los contextos en los que crecemos. Y por eso hay que ejercitarla efectivamente. No es la única que le cuesta trabajo. La empatía cuesta trabajo porque requiere de un esfuerzo de diálogo con otros y otras, con los que no siempre tenemos una empatía, digamos, una igualdad de pensamientos o de actitudes. Y claro, la diferencia es la que nos cuesta trabajo, efectivamente. Pero creo que reconocerla es un gran principio, porque cuando yo reconozco dónde me cuesta trabajo, entonces puedo también entender como mis propios límites y decir, ah, creo que con esta persona en particular me cuesta esto, pero con esta otra persona me es más fácil. Y entonces poder en su propia experiencia ir viendo dónde es más fácil experimentar la empatía y dónde es un poco más difícil, ayuda a poder ver dónde hay que trabajar a lo mejor con ideas para ejercitar el tema de la empatía. Pero creo que más que un tema de entender el término, es ver la experiencia emocional. Yo diría, hay que poner más atención ahí a la experiencia emocional, no tanto el entender la palabra, sino la experiencia emocional con aquellos que les son más cercanos. Bueno, vamos. Ok, gracias. Gracias. Mayela. Sí, Francisco, realmente muy, muy interesante y nos lleva mucho, mucho para seguir trabajando en nuestras personas este tema. Mi pregunta es esta, Francisco. La compasión, este tema que se está tratando ahorita, no sé si sea así, pero yo creo que se facilita más tener compasión a las personas o a las circunstancias que se está viviendo, hasta con uno mismo. Si vas teniendo o vas buscando cómo ir sanando más tus heridas, yo creo que te haces más sensible a tener esa compasión a aquella persona, porque somos muy fáciles para querer dar un consejo, pero más bien, a veces más bien necesitan el escuchar. Y si tú estás teniendo esa compasión, vas viendo, vas sintiendo, porque nunca va a ser lo mismo los sentimientos de aquella persona, más bien lo que está expresando de los sentimientos. Precisamente por las heridas que uno mismo va cargando, lo que te está expresando aquella persona, tú lo puedes tomar a tus heridas y aquella persona no te lo está diciendo a ese nivel. Entonces yo creo que por eso es muy importante ir buscando sanar esas heridas y vas teniendo esa comprensión que no son los sentimientos los tuyos a lo que esta persona te está expresando. Y otra cosa, esto te va llevando a tomar decisiones y cuando estás tomando estas decisiones, pues yo creo que debemos tener cuidado qué tanto podemos mezclarnos o hasta qué límites tener para lo que la otra nos está platicando o está compartiendo, porque creo que siempre hay límites y no tenemos el derecho de brincar más allá. Y esas decisiones que hagamos también de lo que vamos a hablar, como dice, conectar el cerebro con la lengua, eso va a haber consecuencias, va a haber situación de lo que tú vas a hablar, va a haber una consecuencia para aquella persona que lo va a recibir. Entonces, yo creo que aquí es cuando somos similares en personas que pensamos, que sufrimos o que somos muy alegres, o sea, sentimientos, pero también no somos tan similares o somos diferentes cuando decidimos cómo actuar y ya no respetamos tanto la cultura o la persona o lo que la otra persona quiere decirnos. Entonces ya es donde nosotros cambiamos, ya es donde nuestra actitud, nuestra forma de ser o de expresarnos
¿qué es lo que le estamos viendo? Como que queremos que la otra persona sea o haga lo que uno quiere. Por ejemplo, como usted está diciendo, el tomar una decisión, el de un diálogo con otra persona, no podemos juzgar simplemente por la apariencia o porque la otra persona está haciendo situaciones que uno, por tu personalidad o por tus heridas o por tu forma de ser, estás creyendo que se está enfocando en una situación en que la realidad puede ser que la otra persona está haciendo otra situación muy diferente a lo que la tomó la otra persona. O sea, aquí es donde está la comprensión, es donde también estar decidiendo qué tanto sí, qué tanto no, porque si sabemos que al hablar vamos a ofender o vamos a dañar, aquí somos personas que amamos a Dios y sabemos que Él nos lleva a esto, a amar. Y el amar es simple, pero es decisión. El amar es respetarnos tal y como es la otra persona, sin querer imponerlo, sin querer juzgar, porque aún sus errores son hermosos, sus errores nos llevan a crecer, los errores de la otra persona también nos llevan a madurar o también nos llevan a comprender su vida. Pero como usted dice, si no hay diálogo es imposible, si no hay preguntas es imposible tratar de ayudar, de comprender o simplemente el de escuchar siempre es necesario. ¿Verdad? Gracias, Francisco. Muchas gracias, Mayela. Yo siempre digo que confiemos en nuestra parte intuitiva, natural, y yo sí creo que los seres humanos tendemos a una bondad natural. Hay muchísimos experimentos que se han hecho en términos psicológicos, ¿no? Con niños chiquitos. Y una y otra vez los experimentos revelan que para los niños es muy fácil sentir empatía. En automático buscan cómo acercarse al otro, conectar con el otro, jugar con el otro, ayudar al otro, entender al otro, ¿no? Y eso me parece siempre muy lindo, muy lindo. Hay una serie de experimentos muy interesantes que sí creo que demuestran que parte de nuestra naturaleza es definitivamente bondadosa. Y creo que podemos confiar en eso. Confiar en que cuando construyamos diálogo, cuando hacemos preguntas de forma genuina, lo que estamos accediendo es a esa bondad innata, a esa bondad natural que todos y todas tenemos. Y si aprendemos a confiar también como en esa bondad natural que todos y todas tenemos, creo que podemos tener un acceso mucho más fácil a las experiencias de empatía y de compasión. Pues yo les agradezco de veras, muchas gracias por su participación, por sus comentarios, su interés. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Siempre para mí es muy rico reflexionar en grupo, ¿no? Estos temas, porque siempre me doy cuenta que las miradas en conjunto enriquecen mucho más la experiencia de una sola persona. Así que yo siempre me quedo muy enriquecido y muy reflexivo siempre cuando platico estas cosas, voy tomando notas, ¿no? Porque siempre veo que hay muchas formas de ver la experiencia diferentes a las mías. Y eso sin duda me enriquece. Así que pues muchas gracias en verdad. Gracias. Igualmente, Francisco, la gratitud es compartida y pues apreciamos tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo pues tu calidez humana para compartir en este espacio y pues eso es lo que agradecemos también. Y pues anticiparles a todos, ¿verdad? Que Francisco estará con nosotros en 2 semanas más, el 7 de febrero, para compartir el tema que se llama Amplitud de nuestro universo emocional. Entonces será un tema interesante, será un tema enriquecedor, como el del día de hoy, que nos diste pues una expresión de la empatía en donde nosotros tomamos la responsabilidad cuando formulamos esa gran pregunta. Y eso es bien interesante. Gracias, Francisco. Muchas gracias, que tengan muy bonita noche y seguro nos estaremos viendo pronto. Claro que sí.